Hola, hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Muy, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Oiga, tenemos un calor altísima la temperatura del día de hoy. Creo que todos estos días, mañana viernes, el sábado, el domingo, vamos a andar bordeando los 34 grados de temperatura. Les saluda el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Estamos saludando a nuestra hermana, nuestra queridísima hermana Fernanda Rocha ahí en los teléfonos. A nuestra hermana Yuil, que el Señor me la bendiga, que está en reemplazo de nuestro hermano Mauricio Rubio, que se tomó sus merecidas vacaciones. Oiga, tenemos nosotros, ¿cuántos grados de temperatura, mi hermano Yuil? Búsquelo, por favor. Porque en Estados Unidos hay lugares donde hay 42 grados bajo cero. Hemos visto imágenes en las noticias, en las redes sociales, impresionantes. Congeladas las grandes ciudades de Estados Unidos, suspendidas las clases, suspendidos los vuelos en forma interna en esos estados donde está nevando de una manera impresionante. Dice que si una persona sale descubierta, en 10 minutos podría morir congelada debido a los fríos impactantes que están ocurriendo, no en todo Estados Unidos. Por ejemplo, me parece que es en Virginia, es un lugar donde ha estado nevando y las temperaturas son bajísimas, y eso obviamente ha frenado un poco todo el movimiento del país. Así que bien impresionante. Habíamos sabido, el año pasado hubieron temperaturas como 8 o 10 grados bajo cero, pero 42 estamos hablando de algo récord. Tenemos en este momento 33 grados de temperatura, la mínima fue de 16, y vamos a tener 34 grados más o menos cerca de las 4 de la tarde, que siempre será la máxima. Tengo en esta hora de la tarde la bendición de tener conmigo, como les había avisado, a nuestro amado pastor Jaime Romero, de nuestro ministerio allá en Temuco, que está acá porque vino también invitado para la ceremonia que vamos a tener el sábado, donde se va a unir en matrimonio o va a recibir la bendición de Dios. Nuestro hermano, bueno, él se llama Alfredo, todos le decimos Wilfredo, pero en realidad no se llama Wilfredo, él se llama Alfredo. Y su novia, que ahora en realidad legalmente ya es su esposa, porque se casaron el sábado pasado, la hermana Salomé Velázquez. Así que nuestro pastor Jaime se encuentra con nosotros. ¿Cómo está mi pastor Jaime? Bienvenido, Dios le bendiga. Muchas gracias, mi pastor Marcos. Siempre es una bendición poder estar en Santiago, compartir especialmente con la gente que uno quiere y estima, y bueno, tener esta oportunidad de estar en la radio Palabra Viva. De verdad que esta radio es una tremenda bendición, no solo acá en Santiago, no solo acá en Chile, sino que en distintos lugares del mundo y de nuestro país. Así que me alegro mucho, mi pastor, de encontrarme una vez más junto a usted, saludar al equipo de trabajo. Siempre estamos en sintonía de la radio, ¿eh? Siempre estamos atentos a lo que está transmitiendo este dial de bendición. ¿Mucho calor o no? Sí, acá en Santiago se siente mucho más fuerte el calor, aunque en el sur también las temperaturas están variando entre los 28 y 30 grados, que eso ya es bastante caluroso, pero la sensación térmica en cierta hora del día como que se regula un poquito con la fresca, el aire, el mismo verde del sur le da otra sensación, pero acá el tema es complicado. Acá hace un calor caluroso, mi pastor. Claro, mucho, demasiado calor en el Gran Santiago. Amén, amén. Bueno, nuestro pastor Jaime está con nosotros mañana. Me dijo que iba a estar donde el pastor Giovanni Rodríguez en San Claro Bernardo. que sí, en la comuna de San Bernardo. No conozco la calle específica, he estado por allá así con mi pastor Giovanni, así que un saludito a mi pastor Giovanni, a la familia, a la gente de San Bernardo, pero allá estamos con la ayuda del Señor mañana. Ya, yo no he estado en el nuevo templo del pastor Giovanni, yo estuve en el otro donde él llegó al ministerio, donde se adhirió al ministerio, pero de ahí se lo pidieron ese lugar y tomó un nuevo lugar. Espero que le vaya bien, que el Señor lo siga respaldando. Nuestro pastor y nuestro pastor Jaime Romero va a estar predicando mañana. Yo lo había invitado para que pudiera predicarnos en el culto de mañana viernes acá en el templo. Les comento, hermano amado, que estuvo lindo el culto ayer, una asistencia relativa, no estuvo tan buena. Bueno, es fin de mes también, algunas personas trabajan hasta más tarde, otros, ¿no es cierto?, se pagan de su sueldo, entonces no llegan al culto. Bueno, aparte de saludar a nuestra hermana Yuil, aparte de saludar a nuestra hermana Fernanda, yo le voy a dar los teléfonos para que nos puedan llamar los hermanos. Ya se están conectando varios también al Facebook de la radio Palabra Viva, y es el 2255 11 378, 2255 11 378, 226889465, 226889465. Bueno, ¿cómo está primero hablemos de Cruzada de Poder en Temuco, después vamos a hablar de cómo está la iglesia evangélica en general en la novena región, aunque ya parece que cambiaron los nombres de las regiones, ¿o no? No, por lo menos se mantiene en la novena región Sí, de la Araucanía. Que los hermanos me porfían que no, que ahora Chillán es la 10ª región y No estarán confundidos con las dos regiones nuevas que hicieron. La que está es que entre la novena y la 10ª región hay una región, la número 15. Se metió el tema. Pero ustedes todavía se considera la novena Somos región. la novena región, la región de la Araucanía, la tierra del indómito araucano, como lo dijera un gran poeta.
Sí, nos mantenemos como la novena región ahí. Ya, ¿y en cómo está la Temuquito. iglesia allá? Nuestra iglesia, nuestra realidad, bien, gracias al Señor, con todos los pormenores y las situaciones que la iglesia de Cristo enfrenta, las cosas cotidianas, pero estamos bien, mi pastor, bien, trabajando harto en la obra, moviéndonos harto y predicando, aprovechando harto esta temporada estival para el evangelismo, mi pastor, porque allá el invierno es otra cosa y hacemos mucho evangelismo en esta temporada, así que nos fortalece mucho eso del evangelismo. Y los locales, cuénteme cuáles son los locales que tienen. A ver. Mire, estamos trabajando con un local en Purén, eso queda de Temuco a 160 Purén, kilómetros. la tierra del Bombo Fica. La Ya. tierra del Bombo Fica, la tierra de una alta resistencia araucana también. Hay un fuerte bien emblemático ahí. La historia Sí. cuenta que ahí hay un fuerte donde el pueblo mapuche resistió, se lo tomó y resistió desde ahí. Un emblema ahí en Purén. Ahí estamos con un localcito bien constituido, establecido, bien con alma, va llegando gente. Después nos movemos a Victoria, a 60 kilómetros, ahí en un lugar de campo, ahí en Queipul en realidad, no en Victoria. Victoria es Pero, una ciudad. ¿Qué está más lejos de Temuco? ¿Purén o Victoria? Purén. Purén está más lejos. Sí. Oiga, yo destaco, mi pastor, que la gente de Purén están prácticamente todos los domingos con nosotros, ¿ah? Ya. Así que también eso Gloria a Dios. vale destacarlo. Están todos los domingos en el culto, son Thank you very 160 much, kilómetros que tenemos distantes de Temuco a Purén. ¿Mm? Y de ahí nos movemos a Victoria. Victoria queda 45 kilómetros más o menos. Porque no en Victoria propiamente tal, si alguien me escucha, no busque cruzada de poder en Victoria, estamos en Queipul. Queipul es un sector rural que está antes de llegar a Victoria, a kilómetros, minutitos, sí. Queipul. Queipul, sí, ahí Queipul. estamos con el local de Queipul. El local de Queipul tiene un templo propio, un templo lindo. ¿Ah? Ahí hay un grupo no muy grande, pero ellos tenían el sentir, la visión, nosotros le apoyamos en lo que pudimos de construir un templo. Ellos construyeron un templo ya en este tiempo que estamos trabajando. Mire. Un templo bien bonito que tendrá una capacidad para unas 100, 150 personas. Bonito el lugar, sí, bonito el local. Pleno campo eso. Pleno campo, exactamente. ¿Y otro local más que tengan? Estamos en Padre Las Casas, ese sí que está Ya. cerquita. Padre Las Casas cerca de mi casa. Ahí. Ese local está bonito, ese local ya está establecido y en estos procesos que se dan en la obra del Señor es bien bonita la historia de ellos porque los encargados se habían retirado ellos primero, ellos llegaron a donde nosotros. Y la gente los siguió, mi pastor, a ellos. Entonces yo como no quise que la gente quedara en el aire, les permitía a ellos volver a trabajar con ellos bajo la cobertura nuestra. Los encargados ya estaban con nosotros, ya llevaban un tiempo, ellos se habían retirado de la misión por inconformidad, falta de atención en realidad. Que a veces las misiones tienen este error que espero no nos pasa a nosotros, no me pasa a mí que estamos con esta bendición de los locales, de expandirse, pero no ser responsable con la expansión, que es un problema de repente esto, es una bendición cuando alguien... Pastor, yo he escuchado testimonios en el sur, se ve mucho esto de pastores que hablan de 30 locales. Yo digo, ¿podrán atender bien los 30 locales? ¿Podrán estar bien pendientes de los encargados? Tener una comunión cercana, porque una cuestión es como tener hijos. Yo me puedo poner a tener hijos, repartirlos por ahí, y si no los crío no soy responsable. No coincide, no anda muy bien el asunto. Y en Padre de las Casas les permitimos a los encargados volver a su lugar. Yo perdí porque perdimos buenos miembros, son buenos hermanos los encargados. Po. Ellos se habían venido a caminar con nosotros, estaban contentos, conformes. Y cuando la gente los sigue, yo les permití que volviéramos a activar el local. Y el local está bonito, está bendecido. Esperamos que algún día pueda estar por ahí usted también, Padre de las Casas. Está bien ese Ese local. sería el tercer local. Claro. Y el otro es Puerto Montt. Puerto Montt, ese es un local ya que después de tantas periplesias que hemos Ese pasado. es el más antiguo, ¿no es cierto? El más antiguo. Ya. Y en un momento yo le decía problemón. No, Puerto Montt. Complicado el sur a veces. Tiene lo suyo el sur. Pero ahora estamos bien. También hay un templo propio, grandecito. Ya lo terminaron prácticamente. Y ahora mi pastor con el sobres. trabajo. Sí, con los sobres. Edificaron sobre cimiento. No entienden los hermanos, ¿ah? Algún día les vamos a contar el testimonio de los sobres. Cosas como esa me tocó ir ajustando, que no es grato, po. No es grato de repente frenarles costumbres que tienen los hermanos. Es una bendición cuando la gente se añade al ministerio y mucha gente, mi pastor, se empapa de lo que yo digo, la imagen pública que tiene el ministerio, lo que proyecta. Pero venirse al ministerio, trabajar como trabajamos nosotros, que los hermanos entiendan un montón de cosas que a lo mejor no son malas, pero no van de acuerdo a la visión. Por ejemplo, los beneficios. El trabajar con beneficios, este tema de los sobres, pro construcción y un montón de cosas más, no van con nosotros, no son malas, no son malas ideas ni malas intenciones, pero no van con la visión. Bueno, hay que explicar que los beneficios se refiere a la venta de alimentos. Exacto. Que en algunos lugares le llaman, en Estados Unidos tiene un nombre esto, ¿cómo es que le llaman? Las vendimias, que yo no entendía, me decían, pastores, van a hacer vendimias. Y yo como que relacionaba vendimia con el tema del campo, con el tema de la uva. Po. De la uva. Claro.
Pero no, cuando en Estados Unidos se habla de vendimia, se habla de los sociales, los famosos sociales que se hacen en muchas iglesias acá en Chile, que no estamos criticando que las hagan de otras iglesias, porque tienen un sistema para trabajar que hay que respetarlo, pero nosotros como ministerio no trabajamos de esta manera. Otra cosa también, hermano querido, que es bien complicado en el sur, es que se da mucho que en el sur de Chile, en las reuniones generales coordinan y predican mujeres, y nuestro ministerio tiene la costumbre de que nuestras amadas hermanas tienen sus actividades, pero ellas no coordinan ni predican en cultos generales, y eso también ha traído no un perjuicio, sino que ha sido difícil para algunos que han querido ingresar al ministerio, aceptar que en nuestro ministerio que usaba de poder las mujeres no ejercen ese tipo de liderazgo en cultos generales. No, y objeto de críticas también, mi pastor. Nos critican mucho por eso, nos tildan de machistas, que no es bíblico y un montón de cosas más. Y esas cositas hay que estar ajustándolas cuando uno toma un local, toma un encargado, pero en Puerto Montt, ya con el tiempo y con todo el trabajo que se ha hecho, con el tiempo que los tuvo usted a ellos como local, la palabra. Yo doy gracias a Dios por la conexión de las redes sociales en el buen sentido, porque yo invito a los hermanos a escuchar la radio, a escuchar Palabra Viva, a estar atentos a las publicaciones de los Facebook que son de bendición. Y eso también va pavimentando el camino. Y en Puerto Montt actualmente, mi pastor, hay un local bonito. Hablemos de unas 35 personas establecidas ya. Gracias al Señor ha crecido, porque en un momento se retiró harta gente por problemas, por cosas, divisiones internas, conflictos, pugnas, un montón de cosas que se dieron, pero gracias al Señor que nos dio la sabiduría y pudimos salir adelante de todo eso. Y ahora con el actual encargado, ¿lo ubica usted? Por el hermano Juan Carlos. Ha trabajado bien el hombre, está bien ahí, gracias al Señor, y ha ido creciendo la obra para la gloria de Dios. Son 4, entonces. Y en Osorno, un pequeño local, ese es un local naciente con el hermano Sergio Pérez, así que él está siempre escuchando, así que un saludo. Justo nos está saludando el hermano Sergio Pérez, dice. Bueno, Freddy Fuentes Rivera nos saluda desde La Serena, y Sergio Pérez dice: aleluya, muy buenas tardes, mi pastor Marcos. Que Dios le bendiga, me alegro en ver a mi pastor Jaime Romero acompañándonos en este hermoso programa. La Biblia dice: un abrazo gigante para mi pastor Jaime desde Cruzada de Poder de Osorno. ¿Cuántos meses tiene esa obra? Esa obra tiene un año ya. Ah, ya. Un año, pero también hubieron varios procesos. Estuvimos haciendo cultos con ellos en una sede, predicando en la calle, hasta que establecimos un local. El hermano ha trabajado bastante también, ha sido bien visionario, y la obra poco a poco va creciendo, pero también con estos problemas, con estas situaciones de las que la gente no se ajusta, que le gusta el ministerio. Yo siempre vuelvo a decirlo, veo que hay gente que se enamora de lo público, de la imagen corporativa del ministerio, el nombre, la visión, los cultos de poder, pero hay todo un tema distinto para trabajar en el ministerio. De hecho, hay gente que dice conocer el ministerio en Santiago y llegan al sur a puro dar la hora, pues llegan a puro dar jugo, perdonen que lo diga de esta manera, pero también ahí estamos con un remanente fiel, un grupo bonito, el hermano Sergio, su familia, su esposa están trabajando bien, y hay un lindo local y un programa radial, mi pastor. Que en eso quiero destacar la importancia del programa radial La Biblia Dice. Estamos en este horario, ¿cierto? Ahora La Biblia Dice, ¿no? Sí. Ya. ¿Este programa cuántos años lleva ya, mi pastor? Cumplió 26 años. 26 en noviembre años. del año pasado. Yo lo escucho del año 94, 95, este programa. Yo lo escuchaba en el Quisco. Yo comencé en el 92, parece que fue. Ya, yo lo escucho del año 92, en Radio Armoneda. O sea, en Radio Armonía. Alcancía, no. Yo lo escucho cuando estábamos en el Quisco y mi pastor salía los días sábados este programa. Sí. Ya. Yo quiero destacar, mi pastor, que si hay algo que ha permitido, bueno, Dios hace las cosas aquí. Estamos reconociendo la grandeza de Dios en todo esto, para que lo puedan entender bien los hermanos. Pero quiero reconocer que la visión de este programa, que comenzó con muy poquito tiempo, con mucha... Bueno, la realidad de ese tiempo, de 26 años atrás, en la iglesia pentecostal, ha sido una tremenda bendición. Y cada hermano que está trabajando en la obra, en su mayoría, en Purén tenemos programa radial. En Puerto Montt tenemos programa radial. En Osorno hay programa radial, el local de padre también lo estamos inculcando al trabajo radial, porque es una bendición este programa. La verdad es que a través del programa se ha extendido la obra también, pues. Una bendición, pero ahí están en radios evangélicas o radios. Sí, radio evangélica, en todos esos lugares radio evangélica. Gracias al Señor, Dios nos ha abierto puertas. Bueno, un agrado, una alegría poder saber de que la obra se extiende. Cuando uno habla de las iglesias en el sur, habla de nuestro pastor Jaime Romero y el pastor Andrés Curín, pero hay locales. Nosotros no los consideramos como iglesias, pero son locales que están creciendo, que están estables. Padre de las Casas, Purén, Victoria, que se llama el lugar, Puerto Montt y Osorno. Ahí hablamos de dos grandes ciudades, que son Puerto Montt y la ciudad de Osorno, que también es una ciudad relativamente grande como para poder establecer una muy buena obra. Bueno, el otro día llegó un hermano que caminó hartos años con nosotros, un hermano de buen testimonio. Él se fue a Lebu. Y él lloraba, decía: pastor, sabe que no hemos podido acostumbrar a las iglesias de Lebu,
Pero básicamente se centraba en un tema, decía, ¿sabe, pastor? Es enfermante el tema de las operaciones. Los profetas, pastor, mire, había estado ya como en tres iglesias lo mismo. Y uno piensa, pastor, que con esto del avance de la tecnología, de las redes sociales, que la iglesia pentecostal de una u otra forma, hay que reconocerlo, ha ido como entrando un poco más en esto del conocimiento bíblico, más en el estudio de la teología cristiana. Esas cosas como que iban a pasar, pero dice que no, que es terrible, dijo pastor. Casi no hay palabra, hay mensajes que duran 10, 12 minutos, y después empieza el show de los profetas, que los profetas operan, que los sacan adelante, que le hacen masajes capilares, que profetas que tocan a las niñas en todo el cuerpo, otros los tiran en el piso, algunos dicen que no se sanan. Me contaba incluso el testimonio de un profeta que le dijo al hermano que ya no tenía que ir a médico. Yo creo que el hermano se agravó, le dio un ataque a la vesícula, casi murió el hermano. Entonces la familia inconversa se quejaba. Le decía, bueno, eso no es culpa de tu hermano, es fanático que te dicen que no vaya a médico. Entonces hay muchas cosas que me dijo el hermano, lloraba, me decía, pastor, ¿y usted cree que podamos abrir una obra ya? Yo le dije, mire, hermano, es muy prematuro para que abramos una obra, o yo le diga que vamos a abrir una obra, pero pongámonos a orar todo este año 2019 para que algo haga el Señor. Pero él estaba impresionado, me dijo, pastor, y a mí me han tratado mal, me dice que yo soy incrédulo, que estoy blasfemando contra el Espíritu Santo, pero pastor, yo no puedo olvidarme de lo que aprendí acá. Es tremendo. Y no son temas que uno podría decir, bueno, dejémoslo pasar porque todas las iglesias tienen sus costumbres, Claro. Sino que estas cosas realmente afectan la doctrina, son dañinas, son perjudiciales. Es triste, hermano, que todavía después de tantos años en algunas iglesias pentecostales siga ese tema tan incrustado en el alma de la iglesia, eso de las profecías, de los milagros, supuestamente de las operaciones, donde es reemplazada la palabra, donde los profetas incluso atemorizan a la gente. Bueno, todo eso que nosotros hemos analizado muchas veces y que obviamente nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Somos pentecostales, creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos que Cristo sana, creemos en los milagros que Dios hace, pero no creemos en esto porque es obvio, usted lo mira, lo observa a la luz de la Escritura y ve lo que pasa y se da cuenta que la palabra queda relegada a un segundo plano. Cuando usted decía, mi pastor, que al hermano lo han criticado, me identifica mucho porque esa crítica también la hemos recibido. Era más fuerte en el principio, pero ahora que estamos ya establecidos y que han visto nuestro trabajo allá en Temuco, entienden que somos pentecostales porque en un principio, por el tema de no es que no creamos en las profecías, el tema es que no le creemos a cualquier profecía. No es que no creamos que hayan profetas todavía, no le creemos a cualquier profeta. Entonces, también a mí me tildaron de que yo no era realmente un hombre pentecostal. Como en la radio dice que es pentecostal y cuando yo voy a sus cultos no hay profecía, porque hay un mal, mi pastor, no solo en Lota, Levo, Coronel, que son es una tierra muy evangélica, esa zona, sino en el sur en general, que cuando no hay profecía en el culto como que no estuvo el Señor. Es una cuestión de la idiosincrasia evangélica pentecostal, es parte de la cultura y eso también hay que enfrentarlo. Es una de las cosas que hemos tenido que enfrentar allá en el sur, pero es fuerte el tradicionalismo, mi pastor, son fuertes las costumbres y ahí uno se da cuenta cuánto vale la formación en esto, en la palabra, cuánto vale un buen discipulado, cuánto vale el peso que tiene la palabra que estamos predicando en los púlpitos, porque la palabra es la que nos orienta. Ya mandan más los profetas que la palabra, es triste. Bueno, justamente el hermano me decía que cuando él habló con algunos hermanos el tema, le pusieron dos ejemplos que son absurdos. Uno yo le decía que yo lo había escuchado en todo caso. Bueno, y cómo cuando el Señor creó al hombre, dice que sacó de la costilla de Adán a Eva, dijo, hizo una operación ahí porque abrió. Y yo le dije, sí, pero ahí el Señor no lo sanó de ninguna enfermedad. Cuando el Señor sacó la costilla de Adán era para crear a Eva, no era para hacer un milagro. Y se toman de eso, y del otro pasaje que se toman es cuando el Señor Jesucristo escupió en la tierra, hizo lodo y ungió los ojos de un ciego. Y yo le dije, sí, pero ahí no dice que el Señor lo haya operado. Y nunca más tampoco Jesucristo lo hizo en todo su ministerio, y tampoco ningún apóstol repitió tal hecho. Así que por lo tanto no es bíblico, y los ejemplos son hasta ridículos, absurdos. Bueno, esperemos, hermano amado, que se pueden abrir los ojos de muchos líderes, porque ahí también la responsabilidad obviamente mayoritariamente de los pastores, que son los que permiten que los profetas se apoderen, se adueñen de la iglesia. De hecho, cuando usted como pastor, para eso los profetas se le levantan o se le van de la iglesia, no aceptan que el pastor tiene razón o que tiene que ser más prudente en su forma de intervenir en los cultos. Es imposible que un profeta se levante hablando en lengua, profetizando, e interrumpa un mensaje. O que suba al púlpito el profeta y le diga al predicador, no vas a predicar este mensaje, vas a predicar este mensaje que yo te doy, y señalen con el dedo un pasaje bíblico y obliguen prácticamente al predicador a cambiar el mensaje que ya tenía por ese mensaje que supuestamente es inspirado por el Espíritu Santo. Todas esas cosas se ven,
profetas que toman a las personas, las llevan adelante y a veces incluso hasta las avergüenzan delante de toda la congregación, revelándole supuestamente un pecado oculto que tiene esta persona. Hemos sabido de casos que en el sur un profeta toma a 2 jóvenes solteros, un hombre y una mujer los lleva adelante, lo hace tomarse de la mano y dice el Espíritu Santo dice que ustedes se tienen que casar. Jóvenes que no se aman, que nunca han tenido un sentimiento de amor, de cariño, ni una atracción física, y terminan casándose y al final fracasando. Y el problema es que después los profetas no se hacen responsables de las profecías que no se cumplen. Y el hermano me decía, pastor, cuando alguien cuestiona las profecías de los profetas dicen, bueno, lo que pasa es que no se cumplió la profecía debido a la incredulidad del receptor de la profecía. O sea, son Jalisco, pero de esos Jalisco que ni siquiera empatan, o sea, son Jalisco que nunca pierden. Porque cuando no se cumple la profecía, que en la mayoría de los casos no se cumple la profecía, ellos dicen, bueno, que el problema es del receptor de la profecía, la persona que fue ungida o que recibió la profecía porque fue incrédulo. Pero si la gente aplicara la palabra, mi pastor, hay una cláusula, vamos a decirlo así, no es una cláusula, es un texto, es una ordenanza, de Deuteronomio 18, si mal no recuerdo, 18-24, ¿no? De hecho, versículo 22. 22, claro, donde dice que si el profeta habló cierto en nombre de Jehová y la palabra no se cumplió, me gusta lo que dice ahí, con presunción. Habló. Con presunción. ¿Qué significa eso? Presumió que era profeta, se creía profeta. Yo esa cláusula la aplico, digo, ya, usted entrégueme la profecía que quiera, pero el tiempo de decir si la profecía era de Dios o no. Si se cumple, gloria a Dios. Si no se cumple, no era de Dios, usted se creía profeta, usted tenía ínfulas de profeta. Si eso se aplicara, pastor, ¿cuántas cosas se ahorrarían en las iglesias? Y es por lo que hemos velado allá en Temuco, para mantener, no una iglesia perfecta, no busque la iglesia perfecta donde estamos nosotros, pero sí una iglesia por lo menos al margen y sana de todos estos males que acechan al sur. Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Carlos Gutiérrez, Dios le bendiga grandemente, pastor Marco, qué bendición poder escucharle en esta hora de la tarde. También quiero saludar al pastor Jaime Romero. Me recuerdo de él, dice, porque escuché en YouTube una excelente, muy edificante predicación sobre el diezmo. Así que Dios me lo bendiga y grandemente me gozo que mi Padre Celestial haya levantado en mi país este ministerio de sana doctrina, porque para mi vida espiritual ha sido de mucha, pero mucha bendición. Amén. Desde Utiel, España, nuestra hermana Jessica Contreras, nuestra hermana encargada de obra, misionera, diaconisa, corista, la está haciendo toda ya el hermano Walter con la hermana Jessica, tienen que chotear los corners. Jefa de coro, hoy día la voy a cantar el coro. Claro, tiene que chotear los corners, cabecearlos y atajarlos. Dice, bendiciones mi pastor Marco, un gusto verle junto al pastor Jaime Romero. Le mandamos muchos saludos desde España. Saludos a mi pastorita Isabel y a quienes le acompañan en este programa. Sergio Pérez dice, a algunos les gusta lo místico. Amén. Sí, nuestra amada hermana Mindy García, ¿usted lo ubica la hermana Mindy es famosa García? por los programas. Yo escucho a mi obispo en la mañana, siempre la está mencionando a mi obispo en el programa matinal. Dios le bendiga a mi amadísimo pastor Marco, un caluroso saludo a la distancia. Cuéntanos, hermana Mindy, cómo está el clima allá donde usted vive. Ahí esas nevazones tremendas que hemos visto, esas temperaturas tan bajas. Cuéntenos. Mónica González, un saludo, querido pastor Marcos, y al invitado de lujo, al pastor Jaime Romero. Buen programa, buena conversión a la luz de la Escritura. Nuestro hermano Carlos Gutiérrez, concuerdo 100% con ustedes, mis pastores. Acá, en la 8ª región, se ve mucho eso. Sobre todo en las iglesias de campo. Y la gente le da más énfasis a las profecías que a la palabra de Dios. Y tal como dice el pastor Romero, ellos dicen que si no hay profecías, como si Dios no estuviera en la iglesia. Por eso Juan dice, probar los espíritus si son de Dios. Amén. Mi querida pastora Patricia Medina, con ella y con el pastor de su esposo Mauricio Villaseca voy a estar en, como le decía yo, en febrero. ¿En febrero o en marzo? No, perdón, en febrero. En febrero, ya. Febrero. Patricia Medina, mis cariños para todos y para mi amado pastor Marcos, siervo muy importante en nuestras vidas. ¿Sabe que es la única parte del sur, mi pastor Marco, que a mí me falta conocer? Bueno, Dios me proyectó de Temuco hacia allá, pero nunca he podido conocer lo que es Lota, Coronel, Concepción, no lo conozco. No. Así que alguna vez vamos a acompañarlo en estos compromisos que tenga. ¿Cuándo tiene que estar allá usted? Tengo que estar el 15 y 16 de febrero. Viernes y sábado. 15 y 16 de febrero. Ah, un día viernes y un sábado. Un viernes y un sábado. Si nos quiere acompañar. El sábado podría ser. Ya. Sí, porque el viernes queremos estar en el Evangelismo, porque este viernes y el próximo vamos a estar allá en Temuco. Andrés Álvarez Matamala. ¿Te lo ubico? Sí, de Santiago. Aleluya. Saludos, siervo del Señor desde Temuco City. Aleluya. El hermano Andrés Matamala. Ah, Andrés Álvarez. Andrea había escuchado. Perdón, Andresito. No, Andrés Álvarez Matamala. Rodrigo Bravo, buenas tardes. Dios le bendiga a mis pastores. Son buenos para sacar parte de estos pseudo profetas, dice. Patricia Medina queda comprometido entonces, pastor. Dice, ya ve, la comprometió la pastora. Sí, amén, pues para el 16. Sí. Ya, no puede fallar entonces. Para acompañarlo. ¿Cuánto estamos? Unas 4 horas. Mi pastor Marco, tráiganos su teléfono. Dice, ¿cómo? ¿Cómo dice mi pastor Marco? Tráiganos su teléfono. No entiendo. A ver, explíqueme bien, mi pastora
lo que me quiere decir con eso, ¿ya? Pero lo que ya quedó comprometido, pastor, no puede fallar. Amén. Po. ¿Ya? Usted se comprometió solo. El hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, dice alguien por ahí. Claro. El hombre solamente dice que el hombre es el dueño de su silencio y es esclavo de sus palabras. Y a ver, José Manuel Méndez, saluda a los siervos de Dios, muchas bendiciones desde Chillán. Dijo Pedro, tenemos la palabra profética más segura que la Biblia, bendiciones, mi pastor. La hermana Mindy García dice, no mucha nieve, pero sí mucho frío. Imagínense, ya está hablando de 4 grados bajo cero. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Pero igual estoy en la pega. Dice, saludos, porque ella ya sabe lo que es la palabra pega. O sea, se ha chilenizado. Sí, dice, estoy en la pega. Saludos al pastor que lo acompaña también. Gracias. Ya, pero hay partes en Estados Unidos donde hay 40 grados bajo cero. No, es que es una cosa horrible eso. Yo no sé cómo pueden estar vivos. Norma Rojas Zapiola, de nuestro ministerio, ella es argentina, vive en Chile hace mucho tiempo, es de Neuquén, pero está caminando con nosotros en nuestro ministerio. Dios le bendiga en gran manera a mi pastor Marco y mi pastor Jaime Romero. Dios los use con gracia y poder para la gloria de su nombre. Es una gran bendición escuchar la palabra del Señor. Muchas bendiciones, San Miguel. Cruzada de Poder Cristiano, bendiciones, pastores de la ciudad de los Tres Arroyos. El hermano Jorge Di Fiori. Sí, me estuvo llamando. ¿Cuándo viene a Chile mi hermano sí, Fiori? Dijo, pastor, tengo bautismo. ¿Cuándo viene a Chile él? No hemos agendado todavía. Queremos invitarlo a Temuco. Ya, ¿está comprometido? Sí, queremos invitarlo a Temuco. Ya. Patricia Medina dice el teléfono del pastor Jaime para que venga otra vez. Así que aleluya, mi Cristo, usted sabe lo que hace, nos ama, mi Cristo. Ya, le voy a dejar le voy a mandar en forma interna su WhatsApp el número de mi pastor Jaime Romero, si es que él me autoriza. Aleluya. No, una bendición, vamos a estar allá. Creo que usted tiene la agenda ocupada esta mañana, ¿no? Sí, pues mañana. Como le preguntaron a alguien, ¿y usted qué hace en la mañana? Duermo y después descansa. Mañana quedo libre, pastor, así que no hay ningún problema. Sí. No, pero vamos a ir porque de verdad, conozco de Temuco, Valdivia, Osorno, Concepción, conozco hasta la Isla Grande, Chiloé, hasta Quellón, conozco Coyhaique. Ándale. ¿Dónde más hemos estado? En el sur lo conozco bien, el sur he recorrido bastante el sur. Pero siempre me ha llamado la atención esa zona donde creo, en los años 30, si mal no recuerdo, hubo un avivamiento en esa zona, ¿no? Es una zona de avivamiento, sí. En la octava región, Lota, sí. Coronel, todo ese sector que en algún momento fue el auge del carbón, ¿cierto? Que esto produjo mucha prostitución, mucha borrachera, y de repente llegó el evangelio. El único problema es que es fuerte este tema de los profetas, hermano, pero creo que hay sí un remanente, hay gente que ama la palabra y que sin duda también creemos que hay todavía profetas, pero profetas de verdad. Ahora, es bueno señalar, porque alguien va a decir, sí, pero ustedes lo dicen porque, como dicen que son pentecostales. No, yo creo en las profecías, porque hace algunos años atrás, mis 3 hijas no andaban bien con el Señor, y yo tenía una carga en realidad por ellas. Ya habían pasado su tiempo, y fui a una iglesia por allá por Lo Barnechea, una iglesia muy sencillita. Entonces terminamos la primera parte, íbamos a almorzar, y después seguíamos la segunda parte porque era un congreso. Entonces se me acerca una niña que en aquel tiempo debe haber tenido unos 16 años, y me dice, Pastor Marcos, tengo una palabra que entregarle. Entonces yo, como obviamente fui formado a ser un poco reticente, dije enseguida, me va a pedir que yo me arrodille, me va a imponer las manos, me va a empezar a hablar en lengua, lo típico que hace. Y yo le dije, sí, dígame. Entonces ella se dio cuenta que yo no me quería arrodillar. Dijo, pero ¿podemos orar? Entonces yo me arrodillé. Prudente, claro, me arrodillé y ella se arrodilló al lado mío, pero en ningún momento se me acercó, ni habló lenguas, ni me tocó. Y en un momento que terminó de orar, bien cortito, empieza a hacer la voz y me entrega una palabra que yo sé que fue de Dios. Fue de Dios, y me habló justamente de mis hijas, de la preocupación, la caca que yo tenía. Y él me dijo, no te preocupes, yo pronto voy a tocar su corazón y ellas van a volver, van a estar contigo en la iglesia. Algo así me dijo. Y yo sentí algo tan especial. Aleluya. Y bueno, me quedé en Marantés, habrán pasado unos 15, 20 minutos que seguí orando, y cuando me paro la niña no estaba, se había ido. Después con el tiempo me escribe o me llama, no me recuerdo cómo fue, pero parece que me escribió la mamá de la niña. Me dice, pastor, esa niña que le entregó la profecía es mi hija, que ahora tiene tanta edad. Y ella es una niña muy consagrada a Dios. Yo recibí la profecía. La recibí por lo que ella no las lenguas que habló, ni porque me impuso mano, ni porque danzó. Y además lo hizo cuando ya todos habían abandonado el culto. Y de forma prudente. De forma prudente, porque íbamos a la hora de almuerzo. O sea, no lo hizo delante de ningún hermano. Y se cumplió lo que ella me dijo, pero además descubrió lo que había oculto en mi corazón, porque era una carga que yo tenía grande en cuanto a mis hijas.
Entonces sería bueno que usted contara algún testimonio, alguna profecía que le dieron que se cumplió para que no vayan a pensar, pero ustedes lo dicen, pero no lo creen. No, yo creo en la profecía, más de alguna vez Dios me ha hablado en profecía. Me imagino que en algún momento usted de su vida recibió una palabra así precisa, oportuna. Mire, lo que usted decía me hace recordar los 3 efectos, que es bueno esto para que lo aprendan los hermanos, a lo mejor hay alguien nuevo que nunca lo ha escuchado. La profecía bíblica, la profecía del Espíritu tiene 3 efectos. Redarguye, usted dijo, algo que estaba en mi corazón, que nadie lo sabía, sí. Redarguye. Exhorta y consuela. Son 3 efectos que tiene que tener la profecía. En un momento de mi vida ya en Temuco, y que después voy a recordar otra más grande que se cumplió a nivel de ministerio, que la escuchamos allá en Arturo Prat. Pero en algún momento de mi vida en Temuco yo dije, no me está yendo bien en Temuco. No me quiero quedar aquí. Quería venirme, quería volver. Estaba pensando eso, porque a mí me costó al principio, no fue fácil para mí. Y de repente pensando en eso seguí, pero nadie lo escuchó, no se lo conversé ni siquiera a mi esposa. Y en la noche vamos a una vigilia de campo, esas buenas. Y estoy en el altar antes de predicar y un varón se acerca a mí y me dice, siervo, tengo una palabra, lo mismo. El mismo sentir, la prudencia, el respeto, no en medio de un escándalo, de un show que me quisiera obligar a escuchar lo que... Me dijo, siervo, tengo una palabra. Esto solamente quiero decirte, no te vayas, Dios te va a bendecir en esta ciudad. ¿Quién sabía eso? ¿Quién sabía lo que estaba yo pensando en la puerta del templo, ahí en Miraflores, el templo chiquitito? Sí, cuando yo decía, no, voy a volver a Santiago, no me está yendo bien, no estoy viendo los resultados que espero. Y de repente voy y quedé tirado llorando, quedé ahí derramado delante del Señor y después el varón se fue. No vino a insistir, no vino a nada. ¿Cuál es la clave de la profecía? No como se dice, sino lo que se dice, lo que se entrega. Porque hay unos profetas que se ponen a hablar en lengua y dicen, no temáis, no dudéis, yo estoy contigo, yo vengo pronto. Lo típico. Yo le llamo a eso la profecía obvia. Son cosas obvias. Y son como las muletillas que usan los profetas. Exacto. Y dicen, yo conozco tu corazón. Yo conozco que tienes problemas. Yo te voy a bendecir. Pero no está eso clave que uno espera. Y acá claro. ¿Qué le dijo el Señor lo que usted estaba pensando? No, yo me tengo que ir. No te vayas. Dios te va a bendecir en esta ciudad. Yo no le había dicho nada a nadie en aquella iglesia del problema que tenía con mis hijas. De hecho, ni siquiera era público porque yo no lo había dicho todavía. Después, a los pocos días lo dije en la iglesia del estado de mis hijas, que tenían que tener paciencia a los hermanos, que si ellas no cambiaban, yo un día podría a lo mejor hasta dejar el ministerio. Pero Dios me habló en esa oportunidad, algo que estaba oculto en mi corazón. Entonces, no se tiene que molestar los profetas. Pueden decir muchas cosas, pero al final la profecía tiene que tener un mensaje, claro. Un mensaje claro. No tanto de hablar lengua, imponer mano y que yo estoy contigo y que yo soy Jehová. Y después dicen, como saben que lo están haciendo en una iglesia trinitaria, dijo, esto dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se fijaba que así te termina como para poder convencer a los trinitarios, porque a lo mejor si la entregan en una iglesia y solo Jesús, dicen esto dijo el Señor Jesucristo. Pero como en una iglesia pentecostal dicen esto dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gente escucha la profecía y dijo, pero en realidad, ¿qué dijo? ¿Dijo algo nuevo? No dijo nada nuevo. Dijo algo que pudieron decir, mire, realmente Dios escudriñó mi corazón. No escudriñó ningún corazón porque el Señor conoce los pensamientos de todos nosotros, porque todos tenemos problemas, porque otros profetas dicen, yo te he llamado para grandes cosas. Cosas que son demasiado obvias. Pero son muy ambiguas esas profecías. Sí. Mira, un hermano decía algo muy lógico una vez. Decía, con este tipo de planteamiento, yo estoy contigo, yo te llamé en una multitud de 100, 200 personas, puede que alguien, justo eso lo encaje, pero no es específico. En cambio, lo que usted cuenta, lo que también estoy contando, son cosas específicas, puntuales. Porque lanzar cosas al aire es como pararme en el púlpito y decir, aquí hay alguien que está enfermo. Existe una amplia posibilidad de que si hay 500 personas, pero es distinto cuando hay una palabra de ciencia verdadera. Aquí hay alguien que tiene cáncer. Aquí hay alguien que hoy día fue al médico y ahí ya hablamos de una palabra de ciencia verdadera, puntual, específica. Bueno, años atrás en Pablo de Roca llegó un evangelista en nuestra misión, éramos de la Voz de Cristo. Y yo debo reconocer que nosotros cometimos un gran pecado y prejuicio, porque cuando llegamos a la conferencia no había llegado el evangelista iba a llegar más tarde, nosotros estábamos almorzando en el horario del almuerzo de los pastores de la conferencia en Pablo Barroca era, y llega a esa hora el evangelista, cuando se baja del vehículo era un evangelista bastante obeso. Entonces nosotros dijimos, lindo, el evangelista este no ayuna nunca, y empezamos a bromear. O sea, menospreciamos su aspecto físico. No tenía un gran mensaje, aunque predicaba la palabra, pero cuando comenzó a entregar la palabra que Dios le había dado, palabra de ciencia, fue increíble lo que pasó. O sea, extraordinario. Por ejemplo, dijo, aquí hay una mujer que tiene más de 10 años flujo de sangre. Su esposo la dejó justamente porque padece flujo de sangre. Los médicos no le han podido sanar. Y había una mujer que estaba en un pilar del templo y lloraba y no pasaba esa persona. Y de repente él la apunta y dice, hermana, tú eres, pasa acá, Dios te va a sanar.
cosas así. Eso es específico. Específico. Puntual. Y sabe que algunos pastores, como era tan claro lo que Dios estaba hablando, salieron del culto por temor a que el Espíritu Santo les revelara algo a lo mejor muy delicado de sus vidas. Y habló cosas muy claras. Por ejemplo, habló de una pastora en una situación muy personal que ella estaba viviendo, que solamente la conocía el presbiterio de la iglesia, ni siquiera todos los pastores del ministerio. Pero no era para destruir. Pero fue una cosa muy, muy, muy seria la que habló. Al final teníamos todo miedo que siguiera llamando gente adelante. Y el hombre fue prudente porque en un momento como que entendió el que hasta ahí llegaba y hasta ahí llegó. Y muchos querían como que los llamara para sanarlo. Pero yo lo vi, lo experimenté y dije, no, realmente el Señor está hablando por este hombre porque eran cosas que son inequívocas. Como dice el pastor Jaime, no eran cosas ambiguas como aquí hay alguien que está enfermo, aquí hay alguien que tiene problemas matrimoniales, donde hay 200, 300 personas. Existe la amplia posibilidad de que alguien los tenga. Así que, hermano querido, no menosprecie las profecías. Amén. Pero, de hecho la Biblia dice, profetice 1, 2, 3 y los demás juzguen. Oiga, en la iglesia del sur es un pecado que la profecía del profeta sea juzgada. Como que él no está a ese nivel de que lo tengan que juzgar, como que él está a un nivel más alto. ¿Sabe que escuché eso, mi pastor? Para que no se vaya el irván de ese punto tan importante que solamente un profeta puede juzgar a otro profeta. Error, Sí, mentira, falsedad. Porque yo tengo al Espíritu Santo. Yo como pastor de la iglesia no puedo juzgar al profeta. O sea, tengo que sacarme todo lo que sé porque yo no soy profeta. No, pues, mentira. Farso, como dijo alguien. Me acordé de otra profecía, mi pastor, que se cumplió y se está cumpliendo. Quiero, ¿cómo se dice? Se va a remontar. Se va a remontar a qué tiempo. Hacia el año 2000 más o menos. Ya. Arturo Prat. Yo recuerdo que, yo llegué en el año 99 a la congregación de Arturo Prat, cuando había todo un proceso que ustedes venían trasladados desde San Francisco. Quiero traerles recuerdo. Y en ese tiempo, en algún momento usted como pastor, yo siempre he sido bien observador y cercano, y esto que voy a decir lo digo con absoluto respeto. Usted pensaba, mi pastor, que era un error haberse cambiado a Arturo Prat, porque costó que creciera la obra en Arturo Prat, ¿cierto? Sí. El templo era inmenso. Era demasiado grande. Exacto. Dije, no venía a un lugar tan grande. Nosotros le decíamos el arca de Noé. Yo era guardatemplo y veía todo el tema de las cuentas de luz y un montón de cosas más. Se lo cuento siempre a mi esposa. Me sirvió, pues yo no sabía que Dios estaba tratando conmigo. Pues. Me estaba preparando al lado suyo, cerca suyo por lo menos, para entender los desafíos de la obra. Pues. Yo le decía, de repente le cuento, oye, el pastor Marco allá en Arturo Prat tenía estas luchas con esto, con el tema de la luz, el agua, cosas que yo vi, observé. Pues. Entonces, de repente en uno de esos cultos, incluso contábamos a los hermanos para ver si había llegado uno nuevo el domingo. Son bonitos tiempos, sí. Son lindos recuerdos. Sí, yo me acuerdo. Sí, le decíamos el arca Noé porque decíamos muy grande el templo. Muy grande el templo para 8 personas. No se llenaba nunca. Sí, pues éramos como 50 en un templo donde caían como 500. Sí, pues. Ya, y en ese tiempo, para resumir, aparece una hermana de apellido Toledo, María Toledo, si mal no recuerdo. Sí, que tenía el don de profecía. Y en un culto de avivamiento, de bendición, ella pasa adelante y como usted le conocía su testimonio, que no era una profeta cuchufleta, usted le pasa el micrófono y ella dice, así dice el Espíritu Santo, de aquí a un tiempo esto se llena. Dijo 2 cosas, y de aquí sale un fuego que invade el sur de Chile y al extranjero. Yo no sé si usted se acuerda de esa profecía. De lo que sí me recuerdo era que ella nos profetizó del crecimiento de la obra. De aquí a un tiempo esto se llena. No me recuerdo del otro no me acordaba. ¿No se acuerda? No. Ya, yo estaba tratando conmigo porque yo me fui al sur, po. Y de aquí sale un fuego que enciende el sur de Chile y el extranjero. Cuando yo veo que la obra se está expandiendo. En los planes de Dios, en los procesos, en los tiempos de Dios y las cosas, eso es lo otro que tenemos que entender. La profecía está sujeta a la soberanía y a la voluntad de Dios. Porque hoy día Dios me puede hablar algo que puede tardarse en cumplirlo, sí o no, que es lo otro que la gente no entiende. Bueno, buen punto también para los hermanos que andan viviendo por las profecías. Usted viva por el Dios de la profecía, viva por la palabra, y la profecía tómela si es de parte de Dios, y si no, deséchela nomás, mi amado hermano, que no pierde nada con eso. Lo más importante de un culto es la palabra. Usted lo que tiene que ir a hacer al culto son 2 cosas básicas que siempre he enseñado: a adorar a Dios, la parte nuestra, a bendecir a Dios, a cantar, a adorar al Señor y a escuchar su palabra predicada. Si en un culto Dios le habla a través de un profeta, gloria a Dios. Amén. Analice la profecía, espere. Y si no le habla el Señor, supuestamente por un profeta, le va a hablar por la palabra. Quédese con la palabra. El problema es cuando usted va a una iglesia donde no hay palabra, y usted no puede estar en una iglesia donde no hay palabra. Pero pastor, sé que hay muchos profetas. Pueden haber 20, 30 profetas, pero tiene que haber palabra de Dios. A ver, leamos los saludos. Patricia Medina, la pastora, dice: me tienen feliz y santo, que alegría lo esperamos, tendrán que quedarse más días. Moisés Burgo, qué hermoso es poder escucharle desde San Carlos Ñuble.
como dice el pastor Héctor. San Carlos Ñuble, San Carlos Ñuble. amén. Muy bueno el tema al cual están entregando. El evangelista Juan Pablo Iturra, que es de la iglesia de nuestro pastor Elvis Rojas. Sí. Dios le bendiga a mi pastor Marco, contento de ver a mi pastor Jaime Romero con usted. Ahí una bendición, saludos cordiales. Henry Espinosa Villar, una hermana, Dios la trajo a mi hogar a las 7 de la mañana. Nos habló de parte de Dios y se cumplió lo que nos entregó. Amén, pues. Una bendición, una hija mía había tenido una pérdida de embarazo como 2 años y no podía tener hijos. Yo al principio no le creí, pero Dios quebrantó mi vida y Dios quebrantó mi corazón. Nuestra hermana Verónica Beas, que usted la debe conocer, que fue miembro de la iglesia de Rancagua. El esposo se llama Jorge, era uno crespito. Sí, Ya, pues. ella tenía los niñitos chiquititos. Ellos estaban con nosotros en el año 99 cuando Sí. estábamos en Rancagua, en Maruri con las tarrias. Sí, siempre se acuerdan de nosotros y nos saludan. Verónica Beas, muchas bendiciones, pastores de Rancagua, mucho cariño al pastor Jaime. Lindo recuerdo cuando estuvo en Rancagua. Dios lo guarde y bendiga grandemente. Saludos de la familia Pizarro Beas. Gracias, amada, gracias. Se deben recordar cuando llegó Jaimito flaco, terriblemente Más flaco que un lápiz. Claro. Vicky Dulce Delicia, bendición a los siervos del Señor, consulta, ¿todos los pastores deben hablar en lenguas o no? Bueno, es que todo pastor o hermano cuando es bautizado con Espíritu Santo, la evidencia más clara bíblica es hablar en lenguas, que es la evidencia, no es el propósito del bautismo del Espíritu Santo, mi querida hermana. Sergio Pérez, se aprovechó porque usted está aquí, de hablar. Se soltó, Sergito. Claro, acá en el sur todos se callan y hacen poner a la congregación en pie y el coordinador dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. Y en muchas supuestas profecías no tienen pie ni cabeza. Yo lo viví, lo escuché. Amén. Henry Alessia Espinosa, Dios le bendiga. Christopher Pino Muñoz, Dios le bendiga grandemente. Quería aportar con Primera de Corintios. Bueno, búscamela, mi pastor. Primera de Corintios, capítulo 14. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, verso 29. Primera de Me Corintios. parece que hágase todo decentemente y en orden, ¿no? Ese texto. Me parece que sí. 14, Mi hermano. 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ahí está. El texto que decíamos que lo han, No es Carlos Patricio, el hermano Cristian Pino. mal interpretado tan mal cuando dice, no, solamente, o sea, solamente los profetas pueden juzgar. No, si la profecía la podemos juzgar y no en el mal sentido, sino analizar lo que nos están entregando, si es de Dios, si no es de Dios. A eso apunta el texto. Exacto, Abraham Pardo, saludos ministros del Señor, Maranata. Bueno, a propósito de esto del pastor Liderona, me acordaba que una vez hablaba del pastor Liderona de los profetas, decía, hay algunos que andan sacando las ampolletas y las colocan los que se las hacen. Yo no digo los que colocan las ampolletas o los focos y después las sacan. Gloria al Señor. En ese estilo tan peculiar de nuestro amado pastorio y ahora obispo, José Fernando Liderona. Estuvimos con él en un evento allá en Temuco. Nos ¿Sí? Estamos escuchando la palabra ya en un evento que hicieron la iglesia Getsemaní. Getsemaní. Claro, nos Oiga, ahora invitaron se y juntan fuimos. en Chiloé, se junta mi obispo. Claro, con el pastor con el Liderona. pastor Liderona. Aleluya. Mi hermano Freddy Fuentes, amén, pastor Marco, los instrumentos de la iglesia en la cual pertenezco me han entregado que parte de Dios respuesta de lo que yo en la intimidad de mi casa he honrado al Señor. Amén. No, si creemos, hermano, que pueden haber algunos profetas que son de verdad. Ahora, no es necesario que hagan todo lo que hacen para entregar una profecía, porque la profecía es justamente entregar una palabra de parte de Dios a la persona que es la receptora de la profecía. No obligatoriamente tiene que hablar en lenguas, no obligatoriamente tiene que interpretar las lenguas, no obligatoriamente tiene que danzar, no tiene por qué alzar la voz para que toda la iglesia escuche la profecía que le va a entregar el hermano, no tiene para qué sacarlo adelante. No sé por qué algunos tienen que tocarlo entero un buen rato y lo tocan o las tocan. Ahí me preocupa más a mí cuando los profetas empiezan a tocar a las hermanitas por todos lados y después que las tocan. Sí, yo creo que ni el marido la toca tanto a la hermana. Tuve una experiencia con eso, bien chistosa, bien irónica. Predicamos sobre el bautismo en el Espíritu Santo hace años atrás, estábamos preparando un evento y me tocó ir a una iglesia y nos juntamos varios pastores, hicimos el llamado y Dios se estaba moviendo y sale un profeta adelante. Y lo curioso, yo con los ojos abiertos, porque me enseñaron a estar en esos momentos con los ojos abiertos, que tocaba solamente a las niñas. Nadie hacía nada, pastor. Me puse nervioso, me incomodé. Bajé del altar y empecé a orar por las mujeres y a despacharlas. Vaya a sentarse, vaya a sentarse. Le dejé puros varones. ¿Sabe qué hizo? Se fue, se retiró. Y, claro, y sobre todo a las niñas de la iglesia que andaban con nosotros, las hermanas de nuestra iglesia. No habían clientes. No, es que puros varones. Alaba lo que Cristo vive. Yo hace años atrás me acuerdo que fuimos a la iglesia de un obispo, que yo quiero harto. Entonces yo pensé que la mujer que había ahí en ese culto era de la iglesia del pastor. Entonces por prudencia, porque estaba haciendo un show y se acercaba a puros varones. Ella le profetizaba a varones y los tocaba. Y era una mujer ya arriba de 60 años en aquellos años. Y yo dije, bueno,
por prudencia al pastor no le voy a decir nada, yo estaba adelante. Y el pastor pensó que esa mujer venía con nosotros, en el grupo que veníamos de nosotros, entonces ninguno se atrevió a decirle nada. Entonces yo en un momento bajo, estaba el hermano Hugo Morales, y le hago una broma porque lo había tocado a él un buen rato, y yo le dije, ¿qué le pasó, Huguito? Le hicieron como toqueteo, una cosa así. Entonces yo subo y no me doy cuenta, y cuando subo, sube la profeta. Entonces me agarró, pues ya no tuve opción de salir. Entonces me empieza a poner la mano en la cabeza y a hablarme en lengua, pero no me decía nada en realidad. El problema es que después comenzó a bajar, me empezó a tocar por aquí, por el pecho, la corbata, después estaba llegando al ombligo y después me estaba llegando hasta el cinturón. Entonces yo le hablé al oído y le dije, señora, no sea cara dura, no sea sinvergüenza, saque la mano de ahí, cara y palo. Y se fue. Entonces, después el pastor me dijo, Pastor Marco, esa señora que venía acá, por si acaso, viene de su iglesia. No, le dije yo pensé que era de su iglesia. Me dijo, yo no hice nada, no la saqué porque pensé que andaba con usted esa mujer. Entonces no solamente hay varones, hay también algunas señoras que se pasan películas. Y eso también lo vimos nosotros en un evento que estábamos con el pastor Hugo Albornoz, con Marcos Junior más pequeño, y había un profeta que hacía justamente eso. Se acercaba solamente a las niñas o a las mujeres jóvenes y las toqueteaba por todos lados. Pero él, así, literalmente, el pastor le tocaba las caderas, le tocaba la espalda, le tocaba los pechos. Pero a mí lo que me impresionaba era que las hermanas, en primer lugar, no hacían nada. Y que la iglesia o las iglesias que estaban reunidas en un gimnasio no hacían nada. Entonces en un momento yo, como estaba arriba del altar, le indiqué a uno de los hermanos que me acompañaba. ¿Y eso fue en el sur? Me parece que fue el pastor Cristian Vargas, sí, en el sur, por allá por el lado de la Unión. Ya, del lado fuerte, la Unión, Río Bueno. Y le dije al pastor Cristian Vargas, que en aquel tiempo era el hermano Cristian Vargas, ¿qué le dijeron a Cristian Vargas y Hugo Albornoz? Así que pararon al profeta en 3 tiempos. Y después el profeta estaba súper enojado con nosotros. Después nos bajamos, yo ya me bajé después que prediqué, porque venía otro mensaje, parece, y llegó el momento de la ofrenda y el profeta no ofrendó. Y dije, chiste, le gusta profetizar gratis, dije en broma. Y se me acerca tan enojado a profetizarme. Me decía, eres un adúltero, eres un incrédulo, Marcos Morales. Y estaba enojado porque se enteró que los que lo habían parado en un momento eran los hermanos que yo le había dado la orden que lo parara. Un profeta que estaba pero enojadísimo. Ahora, si él hubiera profetizado y no afecta nada, yo no digo nada, pero como estaba tocando a las hermanitas de una forma que cualquier persona con sentido común se da cuenta que no está bien, que es incorrecto, yo teníamos que parar eso. Aunque yo no era el dueño de casa, estábamos de visita, pero es uno de los tantos ejemplos que hemos vivido. Yo sé que esto no empaña tampoco la verdad de Dios y que hay gente que son de Dios, por supuesto. Ni opaca el pentecostalismo tampoco. Exacto. A ver, ¿quién más nos saluda? El hermano Víctor Hugo. Dios le bendiga grandemente, amados pastores, un gran abrazo. Roberto Orellana, este es el pastor Roberto Orellana de Curicó. Saludos desde Curicó, amados pastores, Maranata, amén. ¿Él no es el cantante? No. ¿No? No. Porque yo siempre lo veo en publicaciones. Sí, no, él es el pastor Roberto Orellana. Y canta bien bonito el pastor. Aleluya. Yo lo vi en un evento muy bonito y ahí cantó y lo hace bastante bien el pastor. Nuestra hermana Marta Cabrera, que es de Barcelona, España, bendiciones pastores de Barcelona. Yo dejé de la iglesia que vivía porque vi en el mundo en ella, en un día pusieron carteles de imágenes de los héroes mundanos como Batman, el hombre araña, y le habían disfrazado a los niños de esos demonios. Yo viendo todo eso mi corazón se entristeció y dejé de asistir a la iglesia. De momento no tengo a qué iglesia ir. Bueno, está en España, hermana, es difícil allá la cosa, pero Dios la pueda guiar. Roberto Orellana, bueno el tema que tratan ustedes, mis pastores, y tantos abusos que se han amparado en el nombre del Espíritu Santo. Es aberrante las cosas que se han hecho bajo las supuestas manifestaciones espirituales. Claro, y dejan mal el nombre del Señor, dejan mal el nombre del Evangelio, dejan mal puesto también la imagen del mundo cristiano pentecostal. Pero aquí los grandes responsables de evitar este tipo de situaciones y enseñar, antes que evitar, esto es como los primeros auxilios que alguien dijo, que antes de curar una enfermedad hay que saber prevenir. Y a veces estas situaciones se dan tanto porque los pastores no son lo suficientemente capaces, porque no tienen el carácter, no tienen la autoridad, no tienen la experiencia o no tienen el conocimiento bíblico para enseñar primero y decir, mire, en esta iglesia nosotros queremos las profecías, pero los profetas o los que tienen dones del Espíritu Santo deben saber administrarlo. Porque la Biblia en 1 Corintios capítulo 14 dice y señala cómo hay que trabajar los dones del Espíritu Santo. ¿Quién más nos saluda? El pastor Giovanni Rodríguez. Dios le bendiga a mi amadísimo pastor Marco. Un gran abrazo. Saludos a mi pastor Jaimito. Grandes bendiciones, buen tema. Aleluya. Nuestro pastor Daniel Gacitúa, que ya le quedan pocos meses de vida, de vivir acá. Me está asustando, mi pastor Daniel. Bendiciones, mis pastores, gozándonos en la sintonía. Saludos a los profetas. Mire, te decía algo bien importante. ¿Por qué Pablo escribe en la carta a los Corintios 12, después el 13 un intermedio?
¿cierto? Cuando dice muestra un camino más excelente, ahí hay un mensaje para los profetas, po. Pero, ¿por qué escribió el 12 y el 14 poniendo en orden el asunto? Porque había un desorden, pues. Porque habían dones, pero no lo estaban administrando bien. Sí. Pues, y el 12.1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca. Me gusta ese pasaje porque nosotros no podemos ser ignorantes. Y por ignorancia se llega a lo que estamos mencionando hoy día. Por ignorancia los profetas hoy día se creen el cuento, dueños de la iglesia. Y lo más terrible es que dañan a la iglesia y todo lo que usted dijo. Dañan especialmente la imagen del mundo pentecostal. Y por ende también mucha gente ya no cree en algo que es tan importante y tan esencial en el desarrollo de la iglesia. Bueno, en los grandes ministerios, como el ministerio de Jorge Rasque, cuando todavía estaba, ¿no es cierto?, en la sana doctrina, en el ministerio de Jimmy Swaggart, en el ministerio del gran evangelista G. Ávila, en el ministerio del obispo Ángel Durán Campos, se vieron cantidades de sanidades, de milagros, bautismo de Espíritu Santo, pero lo raro es que yo nunca vi operaciones. Si se manifestaba el Señor frente a multitudes, se salvaban miles de almas, se sanaban cientos de enfermos. Se levantaba gente de la silla de ruedas, gente que eran no videntes comenzaban a ver y a leer la Biblia, personas con niños que eran mudos comenzaban a hablar. Eso lo vimos en las campañas. ¿Por qué, si Dios se movió de manera extraordinaria, tan maravillosa, se olvidó Dios en esos momentos de usar a esos famosos profetas que tienen ese don de operaciones? ¿Por qué no los usó? Qué raro. Deberían haber ese tipo de, entre comillas, manifestaciones que se ven mucho en el sur. Eso muestra evidentemente que, como decíamos al principio del tema, es como una mala costumbre que se arraigó en las iglesias pentecostales, cosas que son tristes, penosas, que son destructivas, porque hay cosas que uno puede dejar pasar. Uno va a ver ciertos lugares donde dice, no, me gustó mucho la liturgia de esta iglesia, el sistema, el método, la forma, pero bueno, yo soy visita, me invitaron a predicar, yo no puedo venir a ordenar una casa ajena. Estamos de acuerdo. Pero cuando ya esto se va al otro plano, hermano, de la división, la confusión, de la carnalidad, de destrucción de vidas, personas que quedan heridas, afectadas, profetas que le prometen o le entregan una palabra de que si ellos ayunan varios días, el Señor le va a sanar a su hija, como le pasó a un matrimonio que me llamó hace muchos años atrás. Ellos estaban muy mal porque su hija tenía leucemia. Los médicos la habían desahuciado. Y dijo, nosotros en nuestra desesperación, pastor, cometimos el error de salir de nuestra iglesia, que era una iglesia buena. Una iglesia muy similar a la de nosotros. Una iglesia de sana doctrina, el pastor era un buen hombre, yo lo conocía. Y me dijo el hermano, el jefe de hogar, nosotros cometimos, pastor, el error de salir de nuestra iglesia a buscar profecías por otro lado, porque en nuestra iglesia oraron, ayunaron, y el pastor siempre dijo, bueno, que se haga la voluntad del Señor. Y fuimos a una iglesia, pastor, donde supuestamente habían profetas, entonces se levantó un profeta que específicamente le habló a mi esposa y la ilusionó. Y dijo que el Señor ese año iba a sanar a nuestra hija, que no nos preocupáramos, que no la lleváramos más a médico. Y la verdad, pastor, que nosotros hicimos caso, no sé si pasaron 3 o 4 meses, parece que me dijo, y la niña murió. Entonces digo, ¿sabe, pastor? El gran problema que tenemos, aparte del dolor de haber perdido a nuestra hija, es cómo quedó mi esposa. Mi esposa no quiere saber nada con la iglesia. Ella se resintió con los pastores, se resintió con los cristianos, no quiere saber nada, nada, nada. Ella dice que cree en Dios, pero ella no cree en las iglesias. Y yo le dije, bueno, pero es que tienen que reconocer ustedes eso mismo que usted me dijo recién, el error lo cometieron ustedes, en ir a buscar una profecía. Y digo, ¿y sabe, pastor, lo terrible de todo esto además es que yo encaré a esa profeta, porque era una hermana, yo la encaré, pastor. Después de un tiempo que mi hija falleció, cuando yo ya me recuperé de ese dolor intenso de la muerte, quizás dijo en mi impotencia, en mi rabia que tenía, pastor, fui a encararla a la profeta. Y le conté lo que pasó. Y la profeta dijo, eso le pasó a ustedes por incrédulos. La profecía que ustedes la recibieron en incredulidad. O sea, dijo, pastor, ni siquiera tuvo la hidalguía de la mujer de pedirnos perdón, de decir que la disculpáramos. No, fue peor, pastor, fue peor porque yo después le conté lamentablemente a mi esposa, ella quedó mucho más resentida. Imagínense, entonces hemos sabido situaciones así, entonces no estamos hablando de algo menor, hermano. No estamos hablando de que la liturgia de acá sea igual o distinta a la de allá y que la de allá sea mejor o la de acá sea peor, sino que aquí estamos hablando de situaciones que son dolorosas y que no deberían volver a repetirse, pastor. Bueno, tremendo lo que usted nos cuenta, mi pastor. Yo como aporte meditaba mientras usted conversaba esto de las operaciones, que es muy fuerte, que lo hemos visto, lo hemos tenido que confrontar. Si no nos saliéramos del modelo bíblico, porque la Biblia en ningún lado, ahora toman un pasaje de 1 Corintios, cuando dice que hay diversidad de operaciones, pero no tiene nada que ver con el contexto, porque mire, operaciones también se puede aplicar a las estrategias militares, operaciones económicas, operaciones financieras. El término es muy amplio, pero ahí cuando habla de la operación, cuando usa el término operaciones habla del actuar del espíritu, no habla de intervenciones quirúrgicas. Si nos mantuviéramos en el modelo bíblico dice pondrán la mano sobre los enfermos, nada más.
Si nos mantuviéramos ahí, ¿qué nos dice la Biblia? Y pondrán las manos, y el modelo bíblico es poner las manos en la cabeza. Ni siquiera en el lugar, aunque a lo mejor algún predicador lo haya usado y haya dicho, póngase la manito donde le duele, ya, eso es algo puntual. Pero el modelo bíblico dice, pondrán, Santiago, si hay alguien enfermo, llame a los ancianos y vienen a poner ungiéndole con aceite. Bueno, yo le voy a contar un testimonio. Estábamos en el año 91, primero estuvimos en una campaña en Laja con el pastor Pedro Pazmiño. Entonces, el primer día, el pastor Pazmiño oró y se produjeron una cantidad de sanidad y milagros. Él tenía el don de sanidad. Pues. Claro, él tenía el don. Yo no tengo el don de sanidad. Dios nos ha usado en sanidad, pero el don no se manifiesta así como se manifestaba en él. Entonces, yo quedé tan preocupado porque el otro día me tocaba predicar a mí y hacer el llamado. Por eso no me preocupaba, porque yo sé que Dios en su gracia siempre me ha respaldado. El problema que yo tenía era que después yo tenía que orar por los enfermos. Entonces el pastor Mario González, que ahora está bien viejito. Es como cuando me tocó predicar después de usted. Claro, y me notó que yo estaba mal, pues, y me dijo, a ver, venga para acá, ¿qué le pasa a usted? Y ahí le abrí yo mi corazón al pastor presbítero Mario González, pues, presidente del presbiterio de la Voz de Cristo. Sí, lo conocí también. Decreto Ley 1550. Entonces me dice, ¿qué le pasa, Marquito? Y yo dije, no, pastor, que estoy preocupado porque ayer el pastor Pedro predicó y Dios sanó cualquier cantidad de enfermos y imagínense, me toca. Y me dijo, ¿y de qué se preocupa? Me dijo, usted ora nomás, si los enfermos los sana el Señor. Aleluya. Usted no va a sanar a nadie. Ahora, eso que me dijo no tiene nada de extraordinario, pero me hizo entender tan claro. ¿Y qué se preocupa? Usted ora nomás, si el que sana a los enfermos es Dios, si usted no los sana. Y eso me ayudó. O sea, es eso, es tan simple. O sea, ¿por qué tiene que hacer un show? Si yo oro, impongo las manos, digo la palabra. Amén. Y listo, y termino de orar, y si Dios va a sanar, va a sanar. No significa que lo voy a hacer en forma irresponsable, con incredulidad por hacerlo, no. Tengo que poner todo mi corazón, pero al final el que sana a los enfermos es el Señor. Por lo tanto, lo que dice el pastor Jaime, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la forma o el método bíblico? Lo que dice la Escritura hay que hacer. Hay que orar, decir la palabra y poner las manos. Y algunos hay que ungirlos con aceite, según Santiago capítulo 5, versículo 17. ¿Y hay otra cosa más? No hay otra cosa más. Si alguien le puede decir, mire, póngase la mano donde siente el dolor, no sé, dóblese, arrodíllese, tírese cuán largo es, bueno, amén, pero eso no es lo bíblico. Exacto. Si un predicador dice, mire, yo voy a poner a todas las personas que están enfermas, las voy a poner así como, las voy a atender de espalda. Y voy a orar. Amén, pero eso no es bíblico. Tampoco es antibíblico, pero ni no es el bíblico. Modelo que se establece. Eso, entonces usemos el modelo bíblico. Si Dios quiere sanar, va a sanar a los enfermos. Eso no significa que yo no tenga que poner toda mi fe, todo mi corazón. Orar, como dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho, pero yo no los voy a sanar. Entonces no es tan complicado entenderlo, y no sé por qué los profetas, bueno, imitan naturalmente, las nuevas generaciones imitan a las anteriores, y las anteriores vienen de otras generaciones, y eso como que se traspasa de generación en generación. Bueno, espero que el tema le haya bendecido. Yo sé que hay algunos que se sienten incómodos con lo que estamos hablando. ¿Quién más nos saluda? A ver, Henry Alessi Espinosa, hay don de discernimiento de espíritu para reprender a los profetas falsos. Acá en Chiloé falta un templo usado de poder, arte e idolatría, dice el hermano. Fuerte, en Chiloé, estuve en Chiloé 2 años. ¿Fuerte? Me costó luchar contra las tradiciones, la influencia del liderazgo de las mujeres. Tuvimos una hora en Chiloé. Fue un gallito que estuvimos haciendo permanentemente, sobre todo en el liderazgo de las mujeres. Mi pastor, para no quedarme con la idea de que no quede en el aire, alguien podrá decirnos, pastor, y cuando Pedro, al pasar su sombra, sanaba a los enfermos, y cuando los delantales, porque el texto dice esto, que los delantales de Pablo sí, eran llevados a los enfermos. No eran las prendas de los enfermos llevadas a Pablo. Que también la han hecho, porque eso es una costumbre dentro de la brujería. Cuidado con eso. Ahora, también yo honro la fe de las personas que puedan decir, pastor, uno lo hace desde el punto de vista de el sano pensamiento, ¿me entiendes? Pero tengamos un poquito de cuidado con eso. Si alguien me dice, pastor, y si los delantales de Pablo, los sudarios, yo leí un día unos comentarios, eran los sudarios que usaba Pablo, que era una prenda como íntima que usaban y los llevaban, pero esos son casos puntuales, no es doctrina. No todos los apóstoles tenían esa... no siguieron ese modelo. Por ejemplo, en Pedro no se daba así, ni en Juan ni en Jacobo se daba Exacto. así. Se daba en y los otros no siguieron ese modelo, ni lo establecieron. En las cartas que escribe Pablo como doctrina, no dice, y tienen los delantales a todos los enfermos, no lo dice. Son casos puntuales. A ver, ¿quién más nos saluda? El hermano Francisco Vergara, hijo del pastor Mauricio. Dios le bendiga grandemente a mi pastor Marco, junto a mi pastor Jaime Romero. Saludos desde San Bernardo. Nuestro querido hermano Valeriano Segundo Yanculev, él pertenece a la iglesia de nuestro amado obispo Liberona. Dios le bendiga, pastor familiar. Sí. Me sentí como en Temuco, amén, hermano. Amén. Salúdeme al pastor Jaime, dice, Dios le guarde. Mari Peñi. Paola Busto, bendiciones pastores desde Renca. Nos saluda mi hermana Paola, Dios le bendiga. Ella es de la misión evangélica La Voz de Cristo de Renca, del fallecido pastor Muñoz. Luis Sical, Dios le bendiga adelante en la obra del Señor. Nuestro saludo al hermano Rodrigo Fierro de la 8ª región. Bueno, ahí se da mucho eso.
Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, nos llaman hermanos. ¿Hay peticiones, no? No, bueno, los hermanos están tan metidos con el tema que no hay peticiones. 2255-11-378. A uno le dice, pues, ¿cómo si ustedes ya no creen en los profetas? ¿Cómo van a orar por los enfermos? Llama un profeta para ir a restauración. Estábamos hace años haciendo un programa con el hermano Luis Aliaga. ¿Ya? ¿Se acuerdan de Luis Aliaga? Sí, por supuesto. Y hablamos de este mismo tema de los profetas. Y hablamos de los profetas. Y después nos despedimos. Yo dije, bueno, yo me estoy despidiendo de ustedes, que el Señor le bendiga, hermano Luis. Despídase de los hermanos. Bueno, me despido de todos los hermanos, dijo, y de los profetas. Los profetas son picados. Me despido de todos los hermanos, dijo, y de todos los profetas. Los profetas son picados, son lo malo que tienen, nunca aceptan la corrección. Jesucristo, esperanza del mundo, Sergio León, que el Señor bendiga grandemente, le saluda de la comuna de Providencia, muy bendecido a través de la radio. Estábamos en el templo de Arturo Prat 25 y llegaron dos mujeres que yo enseguida sentí como un rechazo hacia esas mujeres. Se veían bien pentecostales, pero las noté así como medias engreídas, como que llegaban así como querían lucirse. Bueno, participaron del culto, cantaron y yo ahí mirándola. Terminé de predicar y se lanza una adelante, así danzando, pero como que la hubieran llevado para adelante, así con toda la fuerza. Y la otra la sigue. Como se dieron cuenta que nadie se había arrodillado para que lo ungieran, porque yo no hice llamado ese día en mensaje al altar, entonces una ungió a la otra, como diciendo para no perder el viaje. Entonces, eran profetas prácticas, por lo menos. Entonces, era chistoso porque se veía la suerte entre gitanas. Porque la profeta mayor, que era como más mayor de edad, le entregó la profecía a la otra, la que venía con ella. Y no le profetizaron a nadie, se profetizaron entre ellas. Entonces, porque se dieron cuenta que el rechazo lo habían sentido, ella tenía desde el principio. Que no está el ambiente para ella. Termina el culto y, bueno, hace la fila de los hermanos típica para pedirse de mí, se me acerca la grande, la mayor, la que había profetizado. Y la otra no hablaba nada, pero yo no tenía que estar enojado. La otra me dice, Pastor Marco, lo escuchamos en la radio. Y yo dije, sí, Dios le bendiga. Me dijo, ¿le hago una pregunta, pastor? Sí. ¿Su iglesia es espiritual? Y yo le dije, bueno, depende, hermana. Depende de lo que usted entienda por espiritual. Porque si usted habla de que en esta iglesia se ora, se ayuna, se busca al Señor, se cree en la venida de Cristo, sí, nosotros somos espirituales. Dijo, porque parece que usted no cree en los dones del Espíritu. Yo le dije, no, si yo creo en los dones del Espíritu Santo. Me dice, ¿y usted no cree en la profecía? Sí, yo creo en la profecía, pero hoy día no escuché ninguna. Y se me enojó y se fue enojada la señora. Porque me dijo así, ¿usted cree en la profecía? Yo le dije, sí, yo creo en la profecía, pero hoy día no escuché ninguna. Y se fue enojada, como echando perico a la señora, y decir la vieja. Le salía fuego por las narices a la señora. Pero la pregunta que hace, desatinazo, una iglesia espiritual. Claro, no. le tenía que haber dicho a la otra, ya vamos a profetizar al otro lado. Les falta leer Romanos 12:3, a todos los profetas se los dedico, léanlo. Dice que ninguno tenga mayor concepto de sí del que debe tener. Porque la mayoría de estas personas que tienen estas pretensiones, estas presunciones, son terriblemente agrandados. No respetan liderazgo, no respetan pastorado, no respetan nada. Y cuando se encuentran con un liderazgo así con... No voy a decir un liderazgo perfecto, pero un liderazgo con carácter, dicen este es soberbio. ¿Sí o no? Yo creo que ustedes se lo han dicho 1000 veces. No, este pastor es soberbio. ¿Por qué es soberbio? Porque pongo las cosas en orden. ¿Por qué? Porque ejerzo mi autoridad pastoral. No, porque si fuéramos todos los pastores así, no estaríamos hablando de esto. Po. No habría este desorden, ya está... Toda esta ensalada de cuestiones que se ven en el mundo. Bueno, y justamente, gracias a Dios, este tipo de situaciones tan dolorosas que hemos analizado no han ocurrido en una forma tan reiterativa en nuestro ministerio, precisamente porque nosotros hemos enseñado que hay que tener cuidado con pasarle la cabeza a cualquier persona para que le profetice. A ver, ¿quién más nos saluda o comenta? Nuestra hermana Andreita, después del hermano Víctor Unión, Carolina Segura, Dios le bendiga mucho a mis pastores, muy bueno el tema, familia Unión Segura. Ellos no se pueden divorciar, son Unión Segura. Christopher Pino Muñoz, pastor, una vez acompañado a un hermano en la iglesia evangélica pentecostal. Hicieron un llamado adelante a una persona porque según ellos el Señor iba a operar. Y uno de los que estaban adelante dijo, hay un olor a anestesia, y yo lo encontré muy raro. Pastor, hay quienes aplican esto y dan receta, no receta, dan reposo. Dan reposo, no. Ay, Dios mío. Aleluya. Perdónanos, Señor. Patricia Medina, hoy fue un programa muy bendecido para mi esposa y para mí. Los amamos y los esperamos con ansia, dice. Amén, mi pastora. Maranata, Cristo viene. Pastor, que Dios le bendiga. Saludos del metro Línea 3 de Quilicura. Mi hermana Claudia Oróstica Rebolledo, se me cayó el carnet al verlo junto a mis pastores, recuerdo de niña. Son y serán siempre una bendición, bendiciones para ustedes. Esta es la hermana Claudita que caminaba cuando niña aquí con la familia Oróstica en Peñalonén. No me acuerdo de ella. Ya, Lo otro malo, pastor, que tienen los que practican la operación es que no entienden por FONASA.
Ella es la hermana Claudita Bróstica. Ya, no. No se recuerdo. Claro, pero no De la atienden, familia no atienden por FONASA, eso es lo malo que tienen. Po. No, nos van a atacar fuertemente los profetas. Ya, se nos pasó el tiempo, tenemos que... Bueno, ya no hay peticiones de oración. ¿Qué tema tenemos para hoy día, hermano Christopher? Cuéntenos, por favor. Hola, Pastor Marco Morales, Dios lo bendiga en gran manera. Mire, quiero hacerle una pregunta. Quisiera saber qué diccionario bíblico me recomendaría que me comprara para estudiar en mi casa. Bueno, ahí yo le voy a recomendar a este hermanito de lo que yo tengo. Me gusta mucho el diccionario Vila Squine, o Squine, el diccionario bíblico ilustrado, es bastante bueno y más fácil de comprender. Nuestro hermano Carlos Patricio dice que a veces los profetas piden ambulancia. Sí, yo lo viví en una iglesia, voy a abstenerme de dar el nombre, en una iglesia, pero allá en Lagunillas Coronel, una oración de las 12 del día, fui a encontrarme con un hermano ahí. Y ahí viví por lo que pasaba cuando se levantaban los profetas. Y había un profeta que se creía ambulancia y hacía así. Y había dos hermanas que salían con él. Y él empezaba a pedirle como la gasa, el bisturí, lo operaba a las personas. Incluso levantaba como que le sacaba el riñón o pulmón, no me recuerdo qué enfermedad tenía. Sí. Lo mostraba como que diciendo, Señor, cámbiaselo. Después, supuestamente, el Señor le pasaba el nuevo riñón, el nuevo pulmón. Él lo metía en esa hipotética apertura que le había hecho al enfermo y después lo empezaba a coser con una aguja invisible, espiritual y con hilo espiritual, y después los mandaba a reposo y las personas se levantaban igual como que recién hubieran sido operadas y algunos tenían que hacer cama. Reposo. Reposo. Puedo decir algo que ¿Sí? es súper serio y fuerte lo que voy a decir, pero voy a poner el argumento también. Eso está más cerca de la brujería que de los modelos bíblicos. Mi papá tuvo una enfermedad larga, prolongada. Buscó muchos medios de sanidad, muchos medios. Yo con él estuve en sesiones donde incluso a mí cuando era niño me hacían participar porque según ellos tenía una mente pura. No sabían lo que iba a hacer después yo. Y en una de esas búsquedas de sanidad que tuvo mi papá, invocó a los espíritus brasileños, que son conocidos, que se supone que son espíritus de médicos que han muerto en Brasil, y la gente manda sus cartas, y se siguen ciertas descripciones, y el enfermo lo espera con una sábana desnudo en su cama, mientras la familia está rogando, rezando en ese tiempo. Y se supone que vienen los espíritus a intervenirlo. Por eso yo soy reticente con esto. Por eso tengo mucho cuidado con esto, porque la gente en busca de sanidad puede llegar a cualquier cosa. Sí. Si una persona, Job lo dice, todo lo que el hombre tiene daría por su vida, por su salud. Entonces, soy súper delicado con esto porque hay mucha gente que con mucha sinceridad está buscando sanidad y no la va a encontrar en estos medios, porque no es el medio bíblico. Y si alguien me puede decir, pastor, pero a mí Dios me sanó, o es un milagro satánico, o es una misericordia que Dios mostró, pero puntualmente. Sí. Nada más. Dios no está confundiendo el método antibíblico. Exactamente. El tema que vamos a escuchar ahora, el mensaje, se llama Volver a Egipto. No, nunca jamás. Así se llama. Volver a Egipto, en signo de interrogación. No, nunca jamás. Patricia Ruiz, Dios le bendiga a los dos siervos. Shalom, amén. Nuestra amada hermana Ofelia Isminio. De mucha bendición escucharlo. Muy bueno el tema. Dios le bendiga grandemente a mi pastor Marcos Morales. Nuestro hermano Carlitos Gutiérrez, pastor, hay algunos de estos profetas que llegan al extremo de ponerse guantes. Oh. Bendito sea el Señor. Nuestro hermano Hernán Rojas, de la familia de los Rojas. ¡Aleluya! De Pedro Aguirre Cerda. Saludos al pastor Rojas. Marco, al pastor Jaime, le mando un abrazo a la distancia. La palabra de Dios es profética, así que todos los que predicamos la palabra somos profetas. Muchas veces profetizamos. Un saludo para todos los profetas. Sí, pues. Los profetas, los Rojas son no, profetas. y que no sean picados los profetas. No se enojen con nosotros. Ya. James Farvinger. Bendiciones, mi estimado pastor. Interesantísimo tema. Él es un hermano de nuestro ministerio. Oiga, ya hartos años este hermano James con nosotros. Un hermano súper de bajo perfil. ¿Cuál es el apellido? ¿Finger? James Farvinger. Es extranjero él. O Farvinger. Sí, James Farvinger. Muchas oportunidades me he topado con cristianos de otras congregaciones que centran la importancia de lo que debe ser la iglesia, según ellos, en temas como profecía y milagros más que en la palabra. Amén. Nosotros no podemos negar los milagros porque hemos visto milagros. No podemos negar los milagros porque venimos de un movimiento pentecostal liderado obviamente por el gran evangelista G. Ávila, donde los milagros eran permanentes. Nosotros tuvimos la oportunidad en una ocasión de que vino el hermano, no era Isaías Sánchez, era el hermano del pastor Isaías Sánchez, un gordito, no me recuerdo el nombre, ese era Gabriel parece, pero vino con una de esas reproductoras antiguas que venían con cintas para ponernos un video, pero no era del mensaje, se llamaba Milagros de Cristo. De varias campañas, pero los milagros que vimos ahí eran extraordinarios. O sea, como Dios usaba al hermano G. Ávila, como nadie Dios ha usado a ese hombre, nadie. O sea, ningún hombre yo lo he visto en estos 35 años ser usado como Dios usó a G. Ávila, ninguno.
Y ahí vimos milagros extraordinarios, incluso milagros instantáneos que ocurrían en ese instante, en ese momento. No podríamos dudar de los milagros. Así que el tema no pasa por sí. Claro. Existe un Dios que sane y haga milagros en este tiempo porque lo hay. Estamos hablando del tema de las profecías y la metodología que usan los profetas, que ese método no es bíblico, inclusive, como recién señalaba el pastor Jaime, podría hasta vincularse con algo satánico, esotérico, hechicería, con brujería, con espíritus engañadores, con lo que pasa con la famosa religión afrocubana, que se da mucho también en el Brasil, que es una mezcla de catolicismo con paganismo, y eso se da mucho. Incluso hay supuestos médicos. En Temuco también existe. El otro día me preguntaba el hermano Gary sobre lo que eran las machi. Claro. Algo le expliqué yo de que la machi no era simplemente una curandera, que tenía cierto como nivel o grado espiritual y un respeto muy grande dentro del mundo mapuche. Incluso dentro de fuera de la comunidad mapuche también eran como muy respetadas. Las machi no eran una simple persona que tenía un poder para hacer un milagrito. Yo le hablé de algo así al hermano Gary, que desconocía el tema de las machi. Tremendo. Quería decir lo último, ¿estamos llegando al final ya o no? Sí. Sí, porque hasta las 5 llega mi contrato. Hasta las 5 nomás. No, oiga, lo último, mire, como lo dijo el hermano Hernán, yo creo que a usted, mi pastor, se lo han dicho 1000 veces, a mí me lo han dicho algunas veces. Pastor, usted descubrió mi vida con la palabra, ¿quién se lo contó? La palabra, po. La palabra es profética. Y ojo con esto, que a veces también hoy día en las redes sociales hay profetas por internet, que saben secretos, cosas, y después se las dan de profeta. Tenga cuidado con eso. No tome el nombre del Señor en vano. Tenga cuidado, que el tercer mandamiento es bien claro. Pero ¿cuántas veces predicando, tal vez la misma palabra, sin necesariamente yo haber pretendido profetizar, la palabra descubrió algo, la palabra llegó a un lugar profundo del corazón, porque la palabra es profética, po. Todos los que predicamos, en cierta manera, también profetizamos, tal como lo dice mi querido hermano Hernán Rojas. Y la gran profecía, la madre de todas las profecías que está anunciando la iglesia, es el retorno de Cristo por su iglesia, el rapto. Marcelo Durán de La Pintana. Lo digo. Muchos saludos al pastor Marco y al pastor Jaime, le estamos escuchando. Nuestro hermano Jason Naranjo, que es un joven que se casó con una chilena, él es de Costa Rica, nos conocía allá en Costa Rica por internet, hoy es miembro del ministerio, dice, pregúntale al hermano Sergio Pérez, él me profetizó el matrimonio antes de venir para Chile, jajaja, saludos a mi pastor Marco y pastor Jaime. Ah, ¿lo conocía? Sí, lo conocía, y dice que el hermano Sergio Pérez le profetizó que se iba a casar en Chile. No sé si en 15 años más podrá tener esa misma alegría de conocerlo. Después de echar la culpa. Claro. Bendito sea el Señor. Bien, ya nos estamos retirando, no hay peticiones, parece. No hay peticiones. Bueno, hoy día no tenemos actividad en la iglesia, mañana tenemos culto. Bueno, el pastor Jaime está predicando en San Bernardo, en la iglesia del pastor Giovanni. Nosotros tenemos oración de 7 a 8, tenemos culto a las 20 horas. Yo mañana hago consejería para los hermanos que no alcancé a atender ayer. Y mañana en la mañana voy a estar acá haciendo el matinal y quizás vamos a hacer ese espacio que tanto espera la gente. ¿Cuánto sabe usted de la Biblia? Lo vamos a hacer mañana en la mañana y en la tarde obviamente vamos a tener nuestro programa radial La Biblia Dice. El pastor Jaime tiene la bendición, me contaba que en marzo, si Dios lo permite, va a tomar un matinal en la radio 920, algunas horitas en la mañana. Es una bendición porque yo también tuve matinales en los días domingos, me acuerdo que teníamos 3 horas, era buenísimo ese horario y había mucha gente en la mañana que participaba de ese matinal. Así que comienza en marzo. En marzo, con la ayuda del Señor. Bueno, actualmente tenemos un programa diario en la radio 920, que es una radio de amplia difusión allá en Temuco y en gran parte de la 9ª región. Estamos todos los días de 9 a 10, un excelente horario, pero se abrieron las puertas, creo que llegó el momento, el anhelo del corazón estaba presente delante de Dios y vamos a poder tomar 2 horas más en la mañana, o sea, vamos a tener 3 horas, no continuas, lo único, bueno, hay un intermedio por ahí, pero Dios sabe cómo hace las cosas, ¿cierto? Amén. Entonces, luego de las 9 a las 10, del programa 9 a 10, hay un intermedio de día 11 de otro programa y tomaríamos nosotros de 11 a 1, o sea, excelente horario, pues yo estoy muy contento y creo que si Dios me abrió la puerta, me impulsa, nos va a respaldar también para poder seguir adelante con ese lindo trabajo. Y quiero destacar que a través del programa llegamos a Temuco, a través del programa Radial La Biblia Dice. El programa Radial La Biblia Dice ha provocado una tremenda bendición, una tremenda expansión. Algo lindo ha provocado este programa. En el 2004 fue enviado usted. Claro, unos 2 años antes usted comenzó a incursionar hacia Temuco, por la radio. En la radio 920. Claro. Preguntan si tenemos iglesia en Curicó. No tenemos iglesia en Curicó, tenemos iglesia en Talca. Ahí está nuestro hermano Jake el Calquín. Oiga, me contaba que está bonito porque yo había ido y no había mucha gente, pero ahora parece que está agarrando fuerza eso y está llegando gente al local de Talca, nos alegra. Está lindo el local de Utiel, allá en Requena, en España, cerca de Valencia.
Están ellos a unos 70 y tantos kilómetros de Valencia, una de las ciudades más importantes de España. Está precioso el local de Morganton, ya le contamos, hermano, más de 40, 42 hermanos se están congregando ahí. El local de Irving también ha crecido, más lento, pero ha crecido, está bonito también el local, así que estamos felices de todo eso. De hecho, hoy día nos escribió el hermano Jorge Luis Di Fiore y eso está creciendo. Yo cuando iba las primeras veces, el hermano Jorge Luis Di Fiore tenía 15, 20 personas, hoy día tiene más de 70 personas ya, gracias al Señor. Y tiene una radio propia también el hermano, así que le ha ido muy bien, qué gracias bueno, al Señor. Qué bueno. Ya, nos estamos despidiendo, mi pastor Jaime, usted va a orar al Señor y vamos ya a ser despedidos. No sé si por aquí había una petición. Sí, aquí, a ver. Marcos Samuel, buenas tardes, quería enviar saludos y quería pedir la oración por mi hermano y su esposa, nuestro hermano Marcos Molina, pide esta oración. Presentamos a nuestra hermana Carola Obando también por sanidad. Presentamos a nuestra pastora Jovita, que ha estado bien complicada de salud, para que Dios haga una gran obra. Oremos al Señor. Nuestro pastor Jaime nos dirige en esta oración. Aleluya. Eterno Dios y Sí, Padre Señor, celestial, gracias, lo Padre. primero que tenemos que hacer en esta hora es darte gracias, Señor, por compartir esta bendición aquí en Radio Palabra Viva, junto a tu siervo, nuestro pastor Marcos Morales, junto a la linda sintonía y la bendición que ha provocado también este programa en su transcurso, en su recorrido y a lo largo de los años. Gracias, Padre, por esta linda oportunidad que me has concedido de estar aquí nuevamente junto a los hermanos y esperamos, Señor, también el bien tuyo, especialmente en esa petición que está mencionada. Señor eterno, glorifica tu nombre. Ten misericordia Aleluya. de aquel que necesita una intervención Sí, tuya, Señor. un milagro, una sanidad del cielo, Padre bueno. Extienda su mano de amor y de misericordia Aleluya. y cúbranos también con su manto de amor en lo que nos resta de este día. Gracias, Padre bueno. Creemos que los enfermos son sanados Aleluya. por tu palabra y en el nombre glorioso de Jesús. Amén, Amén y amén. y amén. Gloria a Dios. Ya, querido hermano, oiga, aquí está justamente confirmado, más fuerte de lo que pensamos. Potente ola de frío congela Estados Unidos. Se trata de la mayor sensación térmica de frío que ha registrado el país en su historia, con temperaturas que varían entre los 30 y 60 grados bajo cero, Dios mío. según informó el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. Así que oremos mucho por lo que está ocurriendo en ese poderoso y potente país. Nos estamos despidiendo, mi pastor Jaime. Gracias, mi pastor Marco, una bendición haberle acompañado. Gracias a todos los hermanos y gloria y honra a nuestro gran y poderoso Dios. Gracias a nuestro hermano Christopher Barrientos por su ayuda profesional en la sala máster de sonido, a nuestra hermana Fernanda que nos ayudó en los teléfonos. Un servidor se despide de ustedes y vamos entonces a escuchar también el poderoso mensaje de la palabra del Señor. ¿Volver a Egipto? No, nunca, jamás. Vamos entonces a oír lo que la Biblia dice.